la contabilidad es clave para poder enfrentar este problema. Desde esa perspectiva, como una primera premisa, llegamos a la conclusión de que entregar una solución informática, tecnológica, computacional a nuestros clientes era fortalecer el tema de la contabilidad. Y sobre esa base, a partir del sistema de contabilidad, donde está toda la información de la compañía, empezamos a desarrollar los software 14A, 14B. ¿Qué significa 14A? El sistema de tributación de rentas atribuidas. ¿Y qué significa 14B? El sistema de tributación semi-integrado o parcialmente integrado. Las diferencias las veremos a su debido tiempo. Pero para poder enfrentar este desafío, fue necesario estudiar nuevamente el sistema de contabilidad y ver cómo hacíamos los ajustes a objeto de que esa riqueza de la contabilidad que todos ustedes tienen y que van alimentándola día a día, nos puede servir para poder desarrollar esta herramienta tributaria. Entonces lo primero fue, ¿no es cierto?, que modificar el tema y más que modificar es adecuar, incorporar en el plan de cuentas ciertos atributos necesarios con un tratamiento tributario normativo dentro del software de contabilidad. Entonces, el software de contabilidad va a ser software de contabilidad régimen A, software de contabilidad régimen B. Para eso, dentro del plan de cuenta, incorporamos atributos tales como para determinar el capital propio, atributos tributarios para ver el tema de los retiros y una serie de otras situaciones especiales que las vamos a ir conversando en la medida en que vayamos avanzando en esta materia. Después, incorporamos un módulo que se llama rentas atribuidas para el régimen 14A y incorporamos un módulo semi-integrado para el régimen 14B. Y dentro de, cuando hablamos de incorporar un módulo, no es solamente incorporar, ¿no es cierto?, ciertos niveles de profundidad para incorporar información, sino que además para capturar información y lo más importante, para incorporar y capturar información con un análisis tributario de ella. Es decir, no se trata de incorporar información, sino que la información tiene que incorporarse debidamente analizada en todas las materias tributarias. Lo más importante dentro de este módulo, ¿no es cierto?, es la generación de los informes. Y los informes que hemos generado han sido, primero, informes obligatorios. ¿Cuáles son ellos? Los informes obligatorios que obliga cada régimen tributario y que están reglamentados por el Servicio de Impuesto Interno. Y además incorporamos informes de gestión que nos ayudan a analizar, a interpretar y a dar una mejor respuesta a nuestros clientes. Todo eso dentro del módulo de renta atribuida y en el módulo parcialmente integrado. Decíamos que incorporamos en el plan de cuentas del programa de contabilidad atributos tributarios. Bueno, el primer atributo tributario que incorporamos fue a las cuentas de activos se le colocó un atributo que diga si es capital propio o no es capital propio. ¿Para qué? Muy simple. Si tiene el atributo de que es capital propio, entonces formará parte del activo tributario y por tanto forma parte del capital propio tributario. Si se le pone el atributo de no capital, significa que no es un activo tributario y por lo tanto debe deducirse en la determinación del capital propio tributario como un valor intangible, nominal, transitorio de orden, los famosos valores INTO, porque no representan inversiones efectivas. Entonces, como por ejemplo, podemos decir nosotros una valorización voluntaria de un bien
que eso no tiene un efecto tributario, como por ejemplo un derecho de llave estimado, un derecho de marca estimado. Es decir, son valores que financieramente sí forman parte del patrimonio de la compañía, pero que tributariamente no tienen un valor. ¿Por qué? Porque no hubo una adquisición, no se pagó dinero por ello. Y por lo tanto deben excluirse en la determinación del capital propio tributario. Por lo tanto, en nuestro plan de cuenta, cuando aparezca la cuenta, por ejemplo, derechos de llave estimados, le tenemos que poner no capital propio. Y eso permite al software generar, cuando se pida, al 31 de diciembre o en cualquier época del año, se pida un informe de capital propio tributario, entonces el software entregará un informe que va a decir total del activo menos valores INTO. Y ahí va a aparecer el valor INTO derechos de llave estimados. Y así sucesivamente. Pero además de ello, es necesario tener presente de que en el capital propio tributario también hay cuentas de pasivo. Y dentro del pasivo también tenemos algunos pasivos que, si bien es cierto financieramente lo son, pero tributariamente no lo son. Tienen un tratamiento tributario distinto. Lo que el legislador tributario considera como pasivo son todos aquellos que son exigibles, es decir, hay una obligatoriedad de pagar debidamente documentada. Un proveedor, por ejemplo, un crédito bancario, ¿cierto? Un acreedor vario, etc. Pero hay determinadas partidas que se registran como pasivos, pero que tributariamente no son exigibles, como ciertas provisiones, y la más importante es la provisión del impuesto a renta. Nosotros sabemos que tenemos que pagar impuestos, hacemos la provisión financiera, pero el legislador no nos permite rebajar como pasivo exigible esa partida mientras no sea pagado el impuesto, que ocurre al año siguiente. Entonces ese es el típico problema que ocurre en las empresas, que a veces se confunden y la provisión de impuesto a renta la consideran pasivo exigible y se produce un problema en el capital propio tributario. Lo mismo pasa con las estimaciones, que es la más típica, la estimación de deudas incobrables o clientes incobrables. Esa es una estimación que desde el punto de vista financiero es real. Es decir, nosotros sabemos que hay un porcentaje de nuestros clientes, hay un porcentaje de nuestras cuentas por cobrar que no nos van a pagar. Y eso la historia lo dice. Entonces es válido que el contribuyente haga una provisión. Entonces en ese caso puntual, nosotros vamos a poner el atributo de no capital propio y por lo tanto eso va a figurar como no pasivo exigible y por lo tanto, ¿no es cierto?, va a formar parte del capital propio tributario, no se va a incorporar dentro de este informe. Eso a nivel de plan de cuenta, entre otras cosas más.